Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a hablar de la adicción. La adicción es un concepto muy general, pero tiene casos particulares. Esos casos particulares nos hablan de que podamos hablar de distintos tipos de adicciones. En nuestro caso, hablamos de adicciones al consumo de drogas. Drogas son sustancias psicoactivas que alteran el estado de ánimo y la conciencia y todo esto. Y cuando digo drogas, no hay por qué hacer ninguna diferencia entre otras que no son el alcohol y las demás. Son exactamente lo mismo. El alcohol es una droga llamada etanol. Y las personas que la padecen, este tipo de adicción, le llaman adictos, aunque no son los únicos tipos de adictos que hay. Hay muchos otros, hay adicciones de conducta, de proceso, hay muchos tipos. Hay una definición general de adicción en la cual cae la inmensa mayoría de la gente. La adicción, ya en nuestro caso, en el caso de los que somos adictos al consumo de alguna droga, es una enfermedad cerebral crónica. Entonces es un problema de salud, no es un problema de comportamiento, es un problema de salud. Nosotros aquí estamos regidos por la normatividad dictada por la Secretaría de Salud. Esto pertenece al sector salud, en su ramo de enfermedades mentales, ¿no? No es un problema de comportamiento. Esto es importante de entender. Algunas características de la enfermedad. Bueno, hay una definición muy sencilla que es la que se utiliza en las juntas de información al público y que es ¿quién es un adicto? Es la más sencilla, se utiliza en las juntas de información al público, aunque no desarrollada así como viene desarrollada aquí, ¿verdad? Esta definición fue expresada por una doctora que aparte era adicta y dice aquí que un adicto es alguien al cual el consumo de las sustancias le causa un continuo y progresivo problema en cualquier aspecto de su vida. Esta es una definición muy sencilla, ¿verdad? Entonces dice continuo y progresivo, problema en cualquier área. Aquí ya nosotros profundizando,
vemos que es en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Esta definición es muy sencilla. Dice algunas características de la enfermedad. En esa enfermedad el consumo es el síntoma. La enfermedad es la causa por la cual se consume y la forma en que se consume. Algunas características de esta enfermedad es que es remisible. Una enfermedad está en remisión cuando no está presente el síntoma, ¿verdad? Pero nuestro propósito no es que, nuestro objetivo no es que no esté presente el síntoma, sino aprovechar ese tiempo en que no está presente el síntoma para acceder a la solución de nuestro problema de salud. Ahorita vamos a hablar de la solución. Entonces, es remisible. Hay periodos en que no está presente el síntoma, en que no se presenta el consumo. Es incurable. Bueno, entonces decíamos, compañeros, que estamos hablando de las adicciones al consumo de sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas se les llama drogas. Ahí están incluidas muchísimas sustancias, entre ellas el alcohol, por supuesto. El alcohol es una droga. Las personas esa es un tipo de adicciones, porque hay adicciones de consumo, adicciones de proceso, adicciones de conducta. Las personas, pero nos vamos a centrar en las adicciones al consumo, en aquella enfermedad que tiene como síntoma el consumo de estas sustancias, ¿verdad? A las personas que padecen estas enfermedades se les llama adictos. Y por lo general, la gente piensa que los únicos tipos de adictos son los que manifiestan el síntoma de la enfermedad, los que tienen como síntoma de su problema el consumo, y no. La gran mayoría, la inmensa mayoría, el 99.99% de la humanidad son adictos. ¿No? Nosotros somos un tipo especial de adictos. Tenemos esa enfermedad y el síntoma es el consumo. Ahora hay otra cosa que aclarar. No todo el que consume es un adicto, ¿verdad? Hay diferentes tipos de consumidores. Están los consumidores moderados, los consumidores excesivos, ¿verdad? Pero ellos no tienen la enfermedad. Y nosotros, todo lo que aquí digamos, se referirá solo a los que tengan este problema de salud, que no de comportamiento. Problema de salud, que no de comportamiento. Algunas de las características que estaba yo mencionando es que es remisible. Una enfermedad está en remisión cuando no se presenta el síntoma. Pero el hecho de que no se presente el síntoma no nos asegura que se esté trabajando para eliminar la causa por la cual se presenta el síntoma. Entonces nuestro objetivo no se alcanza con que no esté presente el síntoma, sino con el cambio que debemos experimentar para que no se produzca, no se produzca la causa que nos lleva a iniciar el consumo. Para los adictos, la única solución para que si el síntoma no está presente, no se vuelva a presentar, es decir, que no sea reincidible, que no se reincida en la presencia del síntoma, es trabajar en ese cambio que debemos obtener. Es incurable. Una vez adicto para siempre, pero es controlable. Es una enfermedad crónica, cerebral. Ustedes han oído hablar de muchas enfermedades crónicas.
este, pero que pueden controlarse. Y controlarse no quiere decir que se curen, sino que están sujetas a tratamiento. Puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma, pero no es ese nuestro objetivo, compañeros. Nuestro objetivo no es que no esté presente el síntoma, porque esta enfermedad es reincidible. Después de periodos en los que no está presente el síntoma, se vuelve a poder presentar, se puede volver a presentar el síntoma, otra vez el consumo, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo no es para nada que no esté presente el consumo. Es tener a nuestra disposición ese tiempo, ¿verdad? Ese periodo de remisión, para trabajar en la verdadera solución de nuestro problema de salud. ¿Ah? Es incurable pero controlable, es reincidible. Puede terminar la remisión y reaparecer el síntoma. Eso habemos muchas personas que lo hemos vivido, que hemos tenido periodos de remisión y de nuevo aparece de nuevo el síntoma, ¿verdad? Es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, es decir, con la presencia del síntoma, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño que le ocasiona a las distintas áreas de su vida. Acá dijimos que el daño a las distintas áreas de su vida, el problema que ocasiona el consumo, un problema continuo y progresivo a cada una de las áreas de nuestra vida. Esta enfermedad, de hecho, es incapacitante, nos cierra todas las posibilidades de que siga el desarrollo de una vida que no tiene, de una persona que no tiene ese problema de salud, ¿verdad? Es más, esta es una enfermedad, por este tipo de enfermedad te incapacitan, te dan tu incapacidad, ¿no? Yo estuve incapacitado por la enfermedad de la adicción, ¿no? Es poco conocido, pero es una enfermedad y motivo de que se reconozca que estás incapacitado. Con la analogía más cercana que se me viene, pues son las incapacidades que te dan los sistemas de seguridad social en el sector salud, en el ramo de enfermedades. Dice acá más adelante, es terminal esta enfermedad. Si no se ingresa y permanece en remisión, ahorita el diagnóstico para nosotros sería que estamos en remisión temprana en ambiente controlado. Mucho tiene que ver el ambiente para que aunque tampoco nos garantiza que el ambiente sea controlado, nos garantiza que no se vaya a presentar el consumo, ¿verdad? Esto de ambiente controlado, ese diagnóstico es un diagnóstico médico. Aquí nos lo ponen de otra forma, que estamos en un medio seguro, que facilita el proceso de tratamiento, ya que se supone que no están presentes la disponibilidad de las sustancias que consumimos. Tampoco están presentes lo que nosotros percibimos como problemas y conflictos en la vida que estábamos llevando y que la reacción ante ellos era precisamente el consumo, ¿verdad? Ni la exposición a un medio adverso provocado
por su enfermedad. Este de medio adverso es la reacción que tiene la gente con la persona que consume, con la persona que tiene el problema de salud. Causa aversión, causa disgusto, causa molestia, ¿no? Entonces se supone, pero todo eso no están presentes aquí. Aquí se supone que no están presentes, pero muchos de nosotros los traemos aquí. No permitimos que no estén presentes. ¿No? No permitimos que no estén presentes. A un muchacho acá que lleva poco tiempo ya le trajeron un teléfono, ya no se separa del teléfono. Ya no se separa del teléfono, ¿no? No entendemos en qué, qué es a lo que venimos a hacer aquí. ¿No? Nos traemos todas estas cosas que se supone que no están presentes aquí. No es que no estén presentes físicamente, es que no estén presentes para nosotros, que no las traigamos acá. Este es como un periodo de retiro, donde vamos a reflexionar y a ir comprobando cada una de las características de la enfermedad, ¿no? Pero muchos nos encargamos es más, nos venimos a internar nosotros, pero no vemos que con nosotros entra un montón de gentes y situaciones y yo veo que llega uno solo, pero no vienen solos, vienen acompañados y muy mal acompañados para el propósito que nosotros pretendemos aquí. Se traen a todo el mundo de allá afuera, ni los vemos cuando entran, pero aquí están con ustedes. Bueno, entonces eso es lo que decía, que remisión temprana en un medio controlado o un medio seguro, ¿verdad? Ustedes ya sabrán de quién estoy hablando. Bueno, más fácil que, más difícil que saber de quién estoy hablando será saber de quién no estoy hablando. Es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, si no se logra que no esté presente el síntoma, es previsible el final como un internamiento permanente, ¿no? En algún psiquiátrico o en alguna cárcel, aunque el estar en la cárcel podría ser un buen medio de contención, pudiera ser un buen medio de que no hubiera consumo, pero ni en las cárceles no hay consumo, pero sí terminan los adictos en la cárcel. Ahorita recibí una llamada de un compañero que ya está acusado de ahí de un delito, ¿verdad? Ya, porque cuando uno está intoxicado, la intoxicación es el estado patológico del organismo que no permite el buen funcionamiento. Y cuando uno está intoxicado no sabe uno ni lo que hace. Y puede convertirse uno en un peligro para uno mismo y para los demás. Entonces, o aún la muerte. Entonces, por eso es terminal la enfermedad. Se puede prever cuál va a ser su final si no logramos que permanecer en remisión. Y para permanecer en remisión, al principio se puede lograr más o menos fácilmente. La remisión tiene mucho que ver con las circunstancias que vive el adicto. Por eso, en nuestras etapas de tratamiento, que la primera es la adaptación, adaptarse a vivir en una comunidad, que no es más que un pequeño ensayo de lo que debe ser para el adicto la vida en cualquier parte, donde imperen los... Acá tenemos una descripción de nuestro proceso que dice programa de 12 pasos, que es una simplificación, es una forma de decir psicoterapia espiritual. Si alguien que dice que tiene el programa de 12 pasos no sabe que ese programa es una psicoterapia espiritual,
pues no ha entendido nada del programa, ¿verdad? No ha entendido nada de la enfermedad tampoco. Hay muchos tipos de psicoterapia espiritual, ¿no? A mí me decían, si este es un problema de salud, si es una enfermedad, ¿por qué no se toman una pastilla y ya con eso se componen? ¿No? Porque aquí el tratamiento es un poco extraño, pues, ¿no? Entonces dice, lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto, porque el que haya consumo no es señal inequívoca de que esté la enfermedad. No todo el que consume es un adicto. Y otra cosa, esta enfermedad es de autodiagnóstico, compañeros. El que puede diagnosticar, el que puede empezar por diagnosticar esto, aunque ya con el tiempo, con el paso del tiempo, pues uno acaba dándose cuenta de quién sí es un adicto y quién no, ¿no? Con el paso de los años, ¿verdad? Si ya llevamos trabajando en esto 14 años o 20 años o 30 años y va uno checando más o menos que sí se cumplen con los requisitos para poder decir que tienen la enfermedad, ¿verdad? Les digo, lleva su tiempo diagnosticar esto. Entonces lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que la ocasiona y la forma en que se consume. ¿Ah? La causa que ocasiona el consumo y la forma en que se consume. Esto lo hace diferente de otros tipos de consumos de personas que no padecen la enfermedad. Ustedes conocerán consumidores moderados, consumidores a los cuales su consumo no les causa un continuo y progresivo problema en las áreas de su vida, ¿verdad? Pero no hay ningún punto de comparación entre esos consumidores y nosotros. Están los consumidores excesivos, consumidores fuertes también les llaman, que todavía pueden usar su voluntad para ya no vivir en esa forma, consumiendo. Están los consumidores de ocasión, eso también en el único libro que lo tocan es ahí. Dice aquí, la causa y el desarrollo del consumo de un adicto, vamos a tratar de ponerlo acá. Primero aparece una negación inconsciente. Inconsciente quiere decir que no nos damos cuenta de que está sucediendo eso, de que nos estamos negando. Sin darnos cuenta nos estamos negando a experimentar o vivir algún tipo de emociones. Negación inconsciente a ciertas emociones. Ahora bien, las emociones no es producto de lo que vives, sino de cómo catalogas lo que vives, ¿no? Y este catalogar también puede ser inconsciente y puede ser regido por todo el condicionamiento que vive la sociedad. Esta negación inconsciente le agregamos la mentira. Mentira es una frase que vamos a utilizar bastante en nuestro proceso. La ilusión de que podemos no experimentar o vivir esas emociones mediante el consumo. Es decir, la vida nos presenta distintos contenidos. Respecto a esos contenidos nosotros los juzgamos, los catalogamos y ahí es donde se produce la emoción. El punto de partida, ahorita lo vamos a ver, el punto de partida de la psicoterapia espiritual
contenida en lo que llaman los 12 pasos, o el compartimiento de experiencias, de personas que tienen el problema, ¿verdad? Este libro es un libro de psicoterapia espiritual y de compartimiento de experiencias. El compartimiento de experiencias no se hace solamente narrándolo, hay que estar observando las distintas manifestaciones de la enfermedad. Lo que le pasa aquí, pues, ahorita hay gente que nos visita por primera vez, pero por lo general todos llevamos años de conocernos. Entonces podemos ver, antes de verlo en nosotros, también podemos utilizar el apoyo de ver en otros. Ese también es un compartimiento de experiencias. Dicen, la ilusión de que consumiendo nos podemos negar a vivir, la mentira de que consumiendo no vamos a vivir esas emociones que sin darnos cuenta nos negamos a vivir. Ahora a esto le sumamos que esta negación viene a ser para nosotros una necesidad primaria de supervivencia. Las necesidades primarias de supervivencia no se resuelven. Todo lo que se refiere a las emociones y a las necesidades de supervivencia no se resuelven mediante el lóbulo frontal, mediante el raciocinio, mediante la decisión, mediante la elección, hacer tal o cual cosa. Funciona más bien como una reacción, ¿no? Como una reacción. Reaccionar automáticamente, negándonos a vivir eso, defendiendo la mentira de que podemos no vivirlo consumiendo, y eso se maneja como una necesidad primaria de supervivencia. Eso se maneja en el cerebro emocional, en el cerebro primitivo. Para las necesidades primarias de supervivencia no hay oportunidad de estar, ¿no? Por ejemplo, si una necesidad real de supervivencia es alimentarte, si no te alimentas, el cerebro emite un mandato bioquímico que nosotros vamos a manejar como una urgencia inaplazable para que consumas alimento y sea satisfecha esa necesidad de supervivencia. Ante una cosa que no es una necesidad de supervivencia, como es el vivir las emociones, compañeros, secuestramos las facultades de nuestro cerebro para que se reaccione en esa misma forma y se produzca una urgencia inaplazable, una reacción más que una decisión o una elección. Para el adicto el consumo no es una elección. Han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Entonces, esta urgencia inaplazable, que viene de considerar esto como una necesidad de supervivencia, nos manifiesta el inicio del consumo. Entonces, aquí está ya vimos que lo que hace diferente el consumo de un adicto es la causa, que es esto que le estoy poniendo, y ahora vamos a hablar un poco de la forma en que consume. La forma en que consume es que hemos encontrado la forma de soportar la vida, porque para nosotros la vida es insoportable, ¿verdad? Nos dice ahí el compartimiento de experiencia, nos dice que no podían controlar su manera de consumir, y el problema del que no puede controlar su manera de consumir no se presenta si no inicia el consumo. Entonces, para nosotros la única solución es la abstinencia completa, ¿verdad? Y nos dicen que no podíamos no iniciar el consumo y no controlar nuestra manera de consumir. La forma en que se consume es la pérdida del control de la cantidad que se consume, el no poder interrumpir el consumo. A eso se le llama alergia orgánica
compulsión física o dependencia física. A esto también se le llama dependencia psicológica, ¿verdad? Aquí se presentó una urgencia inaplazable. En realidad esta urgencia inaplazable se llama craving brain, se traduciría como deseo imperioso, pero no utilizo esa palabra porque esa palabra la utiliza aquí algunos aspectos médicos para referirse a la compulsión física, a la dependencia física, a la pérdida del control de la cantidad que se consume. Esa es la forma en que se consume. La causa y la forma, ¿verdad? La forma está manifestada por la pérdida de control. Pérdida de control no de lo que hacemos cuando consumimos, sino de la cantidad que consumimos, ¿no? Porque las personas intoxicadas, sean adictas o no sean adictas, tienen un funcionamiento patológico que les impide pues tener cierta congruencia, tener ciertas actitudes, ¿verdad? Entonces, esta es la pérdida del control de la cantidad que se consume, se le llama compulsión. Esta pérdida de control nos lleva a que nosotros consumimos hasta llegar a la intoxicación, que ya les dije es el estado patológico. Esto trae como consecuencia dos cosas: los síndromes de supresión o de abstinencia, que es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimenta el adicto cuando deja de consumir. ¿No? Hay dos tipos de síndromes de supresión: el temprano o agudo, que debe de ser fácil de superar, no muy difícil de superar, y los efectos nocivos. Estos son los daños que hemos ocasionado a los distintos áreas de nuestra vida. Estas dos cosas, cualquiera de ellas, nos puede llevar de nuevo al inicio, ¿verdad? Al inicio del consumo. Y este es el ciclo en el cual nosotros pasamos dando vueltas, el ciclo adictivo que se repite una y otra vez. Aquí, cuando se da el inicio del consumo, compañeros, no podemos saber si lo que nos ha llevado a iniciar de nuevo el consumo es superar la supresión o la abstinencia. Está la supresión temprana, les digo. Los síntomas de la supresión temprana dependen de la sustancia que se consume. Hay algunos que presentan una supresión temprana de alta severidad, otros de severidad moderada y otros no presentan supresión temprana, ¿verdad? Pero aquí lo que nos lleva de nuevo a iniciar el consumo o a no poderlo interrumpir, a no poder entrar en remisión, puede ser los efectos nocivos, la forma en que hemos dañado, según nosotros, las distintas áreas de nuestra vida, nuestra situación vital. Cuando no puedo interrumpir el consumo, no sé si es porque no puedo superar la supresión o porque estoy pendiente completamente de cuál es el estado, según mi percepción y mi interpretación de mi situación vital. No estoy aquí es como un proceso de retiro para que esto funcione como un medio seguro, porque venimos a atender la única responsabilidad que nos corresponde atender,
y que podemos atender. ¿Verdad? La responsabilidad actual para nosotros y para los demás. Nosotros, compañeros, en nuestro proceso de tratamiento, que se menciona como una psicoterapia espiritual manejada dentro de una comunidad terapéutica, nos dicen que a los residentes en una comunidad terapéutica, la modalidad de nuestro proceso de tratamiento es una modalidad residencial. Así está catalogado, ahí tenemos toda nuestra clasificación. Y dice que aquí nosotros nos debemos confrontar con la realidad de que estamos en un programa terapéutico a donde hemos venido pidiendo ayuda para cambiar de vida. Cuando me hablan de cambiar de vida, no me hablan de cambiar lo que voy a vivir, porque eso, lo que voy a vivir, no lo determino yo, no está en mis manos, sino para cambiar la forma en que voy a vivir lo que la vida me presente, lo que la vida me ponga como contenido del momento. ¿No? Entonces dice, a donde hemos venido a cambiar de vida y no en algún lugar que nos permita olvidar la realidad de la que venimos. No se le permite ni la más mínima fantasía, no nos debemos permitir ni la más mínima fantasía, porque nosotros caemos en la fantasía, en pensar en las cosas que no son posibles, que no son probables, que es pura fantasía. La más mínima fantasía que lo exima de su responsabilidad actual para consigo mismo y para los que lo rodean. ¿Y cuál es la responsabilidad de la que nos podemos ocupar nosotros? Para con nosotros mismos y para con los que nos rodean. Atender nuestra enfermedad. Atender nuestro problema de salud. No es ir a pagar lo que se debe. ¿Con qué lo van a pagar? ¿Ah? No es ir a hacer cargo de cosas que ya ni están. Y esto nos cuesta mucho trabajo, de conocer cuál es nuestra responsabilidad. Decimos que no somos culpables, que padece un problema de salud no es culpable, ya dijimos que es un problema de salud, no de comportamiento, pero sí somos responsables, pero nos cuesta mucho trabajo admitir las dos cosas, que no somos culpables, pero también nos cuesta mucho trabajo admitir cuál es nuestra responsabilidad. Creemos que tenemos otro tipo de responsabilidades que precisamente por no haberlas podido enfrentar es por lo que estamos aquí. La enfermedad de la adicción es un problema que afecta al que la padece, a su entorno cercano y a la sociedad en general. Para romper este ciclo y entrar y permanecer en remisión, se debe evitar el inicio del consumo, abstinencia completa. Aquí nos lo dicen. No pueden empezar a consumir sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso, la compulsión física, el no poder interrumpir el consumo, el consumir por más tiempo del que se pretendía consumir, el no poder atender otros asuntos por no poder interrumpir el consumo. La opinión generalizada parece ser que en el ámbito médico, si ustedes ven bueno, si este es un problema de salud, ¿por qué no lo trata un médico, verdad? Pues porque los que mejor lo podemos tratar somos los que lo hemos vivido y los que entendemos en qué consiste, ¿verdad? Y aquí nos dice,
el único método que podemos sugerir es la abstinencia completa, no iniciar el consumo. Pero el no inicio del consumo, pero que implica la remisión del síntoma, implica que el síntoma no esté presente, se debe aprovechar para lograr construir una vida sobre una base espiritual. Ahora, eso lo dice ahí, pero aquí vamos a trascender las palabras. Las palabras son indicadores. Eso lo leen allá afuera. Y no se dan cuenta que es una psicoterapia espiritual. No entienden absolutamente nada de lo que dice aquí. Entonces, al lograr la abstinencia completa, se requiere no producir las emociones que nos neguemos inconscientemente a vivir. Es decir, no pensar de lo que vivimos aquello que produce la emoción que nos vamos a negar a vivir y dándole a esa negación un carácter de necesidad primaria de supervivencia. Todo esto sin que nos demos cuenta. ¿Cómo no? Si yo elegí consumir, yo fui y compré, yo... No. Todo esto es lo que está pasando en realidad. Es una reacción. ¿No? Luego dice, la solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción para que no se produzca el juicio de lo que vivimos que produce la emoción que nos neguemos a vivir. Y ese cambio abarca muchísimas cosas, compañeros. Y eso es lo que nos quieren decir con construir una base espiritual para nuestra vida. Esa frase es un indicador solamente. Ahora, ¿qué significa realmente? Aquí, por ejemplo, nos da, aquí en varias partes nos habla de la solución, ¿verdad? Nos habla de la solución en un capítulo que se llama precisamente Hay una solución. Y fíjense cómo lo habla, que puede ser que nos perdamos en las palabras y no lleguemos a lo que indican las palabras. El hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas. ¿Qué es este? El cambio que necesitamos en cómo percibimos las cosas. Que estas experiencias han revolucionado toda nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el todo, hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas de una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros lo que no podríamos hacer solos. Esto va ligado con el apéndice 2, donde nos tratan de explicar qué quieren decir con experiencia espiritual o despertar espiritual. Esto también va ligado con lo que nos dice aquí en el mismo capítulo, donde nos dice que son desechadas las ideas, emociones y actitudes que han dirigido nuestras vidas y que un juego completamente nuevo de conceptos y motivos empiezan a dirigir nuestras vidas. Ese cambio, si no hay el cambio, compañeros, no hay la posibilidad de mantener la enfermedad en remisión. Nuestro objetivo es cambiar. Ahora vamos a ver qué tipo de cambio pretendemos. Porque nos podemos ir con la finta de que estamos en remisión, de que estamos sin consumir, pero debemos estar sin consumir independientemente de las circunstancias, de la situación vital. Acá nos dice, es la sobriedad, o sea, es el no consumo. Luego la sobriedad tratan de darle otros significados más amplios, pero vamos a quedarnos con el de no consumo. Todo lo que habremos de esperar de un despertar espiritual, y en lugar de despertar espiritual, es un cambio que nos permita no producir esas emociones. No, ese no consumo es apenas el principio. Es tan solo el primer don del primer despertar, del primer cambio. Si han de recibirse
más dones, nuestro despertar tiene que continuar. Conforme adelanta encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida. No es desechar lo que hemos vivido, compañeros. No es desechar lo que hemos vivido, sino desechar cómo vemos lo que hemos vivido. Uno de los resultados a obtener está pronunciado más adelante, cuando nos dice: no nos lamentaremos por el pasado, porque comprenderemos que el pasado, lo que hemos vivido, es la solución para salir, es lo que nos da la energía necesaria para cambiar de dirección. Aquí dice: no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio. ¿No? Entonces, nuestro cambio tiene que abarcar cualquier situación vital para evitar que se nos produzca esa emoción que haga que la enfermedad sea reincidible, que aparezca de nuevo el síntoma, ¿no? Claro que va a ser más fácil estar en remisión si nuestra situación vital, si no se presentan esto del fracaso mundano, de la pena, de la enfermedad, ¿verdad? Pero eso se va a presentar y nosotros tenemos que haber cambiado para cubrir todas esas posibilidades y que no haga eso que se vuelva a presentar el síntoma. Entonces nos dice aquí, si queremos continuar nuestro despertar, nuestro cambio, y aquí, como ellos se hacen propaganda ellos mismos, nos dicen por medio de la práctica de los 12 pasos, que es un camino sugerido de cambiar, de forma de cambiar. Pero este camino sugerido tiene dos puntos importantes. El punto de inicio, que según viene enunciado por ahí, dice: nosotros admitimos que somos impotentes ante el consumo. Admitir que somos impotentes no quiere decir que no podemos consumir, sino que no podemos no consumir. Yo, por lo que sé de ustedes, es que consumir sí pueden, que lo que les cuesta trabajo es no consumir, ¿no? Entonces la impotencia es: no podemos no consumir. Aquí tenemos impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Estas expresiones aparecen en el primer paso, en el primer peldaño en el que se encuentra situado un adicto cuando está tratando de poder acudir a la solución de su problema de salud. Dice: la pérdida de las facultades no es nuestra voluntad, las pérdidas de las facultades de la voluntad no es nuestra voluntad la que determina que consumamos, ni va a ser nuestra voluntad la que haga posible que podamos no consumir. Lo que lo hace posible es el cambio que experimentemos en cuanto a cómo percibimos la vida. Ese es el punto de partida. El último peldaño de este mapa indicado aquí en los pasos es cuando se llega al 12º paso, cuando uno se da cuenta que la vida no es algo que hay que soportar ni conquistar, cuando podemos llegar a sentir la vida como un traje cómodo, cuando adquirimos la libertad de que nuestras actitudes, nuestra forma de actuar, nuestras emociones no dependan de las circunstancias. Y eso es construir una base espiritual para la vida. Pero si me dicen nada más que deben construir una base espiritual para la vida, me puedo quedar en las mismas, compañeros. Acá nos dicen que nosotros estamos ante dos alternativas. Nos dice que estamos ante una de dos, ¿verdad? Seguir siendo como somos, y la enfermedad es cómo somos. El cómo somos
implica cómo percibimos la vida, cómo producimos las emociones que nos negamos a vivir. Seguir siendo como somos, aquí me lo dicen de una manera que es equivalente, pero que se oye un poco más drástica. Estar condenado a una muerte por adicción, no en el sentido de dejar de respirar, sino de llevar la vida que lleva un adicto, que más que vida es muerte. Luego dice, o vivir sobre una base espiritual, o esto de vivir sobre una base espiritual es experimentar un cambio que nos permita no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Eso trae muchos, esos son los peldaños, el de inicio y el de partida. En el de partida, no, en el de llegada, perdón, tal vez haya tantas definiciones de lo que este cambio este cambio le llaman ellos despertar espiritual. Como personas lo han experimentado, pero ciertamente cada una de esas definiciones es genuina, tiene algo en común, y eso que tienen en común no es muy difícil de comprender. Cuando un hombre o una mujer ha experimentado ese cambio, ha tenido ese despertar espiritual o experiencia espiritual, lo más importante del hecho es que esa persona ya puede hacer sentir y creer aquello que antes sin ayuda y sin medios no podía. Ha recibido un don que consiste en un nuevo estado de conciencia de sí mismo y de su vida. Ha sido puesto en un nuevo camino por el que sabe que llegará a su meta. Sabe que la vida no es un callejón sin salida y que no es algo que hay que soportar o conquistar. La reacción nuestra a la vida, ¿verdad?, es la reacción a algo que para soportarlo necesitamos defender la mentira de que la única manera de soportarlo, y esa es una conclusión inconsciente, es consumiendo, y no logramos no experimentar. Acá cuando nos dicen el cambio necesario para dar lugar a la recuperación, son términos análogos que se utilizan para otras enfermedades, pero acá no hay que confundir recuperación con estar curados, sino con mantener nuestra enfermedad bajo control. Dice, se ha manifestado en nosotros de muchas formas diferentes. Acá dice, muy frecuentemente las personas que están junto al que está experimentando este cambio, se dan cuenta de que por fin ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida, en cómo reacciona a lo que vive. Y la base que nos permite reaccionar en forma diferente a como hemos reaccionado siempre, es siguiendo los principios, lo que llaman los principios espirituales, que debemos concretar y aclarar. Debemos concretar y aclarar, ¿verdad? Dice, la mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia del todo, del ser, de la vida, de nosotros mismos, dejándonos de identificar con lo que no somos y pudiéndonos dar cuenta de lo que realmente somos, darnos cuenta de ese poder más grande que nosotros, que se manifiesta en nosotros, es la esencia del cambio. Lo porque conciencia de Dios. Darte cuenta de que Él está. Y ese es un gran problema. Porque tener en cuenta que Él está, cambia la percepción de la vida por completo. Cambia la percepción de la vida por completo. Si te das cuenta de que Él está contigo. Caminar con Él es una forma de definir la espiritualidad. Caminar con Él en lugar de caminar solo. Con Él dentro de ti. Aquí dice, una de las condiciones que nos ayuda a que seamos libres de gozar de lo que está a nuestro alcance es nuestra capacidad de ser conscientes, de darnos cuenta de que están.
Si no lo somos, es como si no estuviera. Si no nos damos cuenta de que está, es como si no estuviera para nosotros, compañeros. Aquí hay un escritor llamado André Guidé que dijo que hay algo que está a nuestro alcance las 24 horas del día. Le llama felicidad, le llama paz. Y a la felicidad y a la paz también le pone el nombre de Dios. ¿Por qué no gozamos de Él? Porque no somos libres, porque nuestra mente no está ahí, no tenemos la capacidad de sentirlo o de disfrutar, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta de que está. La práctica de darnos cuenta nos ayuda a ser libres para gozar de lo que tenemos. ¿Cuál es nuestro problema, compañeros? ¿En qué centramos nuestra atención? ¿En lo que está o en lo que no está? Pues, ahorita, por ejemplo, para algunos de nosotros sería notable que estuviera el no consumo, pero no le damos el suficiente peso a que esté esa situación del no consumo y le damos más peso a lo que no está. Nuestra atención está puesta en lo que no está. Si ponemos la atención en lo que está, surge la gratitud. Si ponemos la atención en lo que no está, surge la frustración. Y otra de las formas de hablar de nuestro problema de salud es la intolerancia a la frustración. El no tolerar que las cosas no sean como nosotros queremos que sean. Dicen, ¿por qué no podían controlar? Porque estaban desadaptados de la vida. ¿Qué es equivalente a decir eso? Estar esperando a que la vida se adapte a ti. Y la vida no se va a adaptar a ti. Tú eres el que se adapta a la vida. Aquí dice, creíamos que las condiciones, las circunstancias, nos impulsaban a consumir. Cuando tratamos de corregir las condiciones y nos encontramos con que no podíamos hacerlo, a nuestra entera satisfacción, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones, cualesquiera que éstas fueran. Luego dice aquí, más adelante, dice, de lo anterior, de todo lo que he dicho, se sigue esto. Para los adictos, no es su voluntad la que determina el consumo, ni lo que lo podrá evitar. Me dice, no, pero si yo ya no quiero consumir, si no fue tu voluntad, si tú no consumías porque quisieras, consumías porque no podías no consumir. Ya les expliqué todo este proceso de negación inconsciente, considerado como una necesidad primaria de supervivencia, como un mecanismo que no está en mi control. Es como pretender que nosotros pudiéramos evitar el estornudar o el toser, ¿no? Un tuberculoso tose porque ahí está la razón para que tosa. Traten ustedes de evitar un estornudo. Luego dice aquí, el inicio del consumo desencadena el ciclo adictivo que siempre trae consecuencias adversas. Otra definición de la adicción es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Si esto de que estuviéramos consumiendo fuera producto de nuestra voluntad, si lo hiciéramos porque quisiéramos que así fuera, se podría considerar como una locura, como aquel que quiere quitarse el dolor de cabeza a martillazos, ¿no? Como una locura. Es respecto a esta locura que estamos teniendo que llegar a convencernos de que algo nos puede devolver la cordura. Cordura quiere decir, sano juicio quiere decir, en inglés es sanity, cordura. Cordura con respecto a una locura específica. Volver a iniciar el consumo. Porque una vez iniciado el consumo, no sabemos qué es lo que pueda suceder. El más vehemente deseo de dejar de consumir o la más apremiante necesidad de dejar de hacerlo, de dejar de consumir, resultan totalmente infructuosos. Para el adicto el consumo no es una elección,
no tiene la capacidad de elegir el no hacerlo. Ahora, la gente de allá afuera puede ser que no lo entienda, la gente que tiene la adicción, pero con otro tipo de síntomas, puede ser que no lo entienda. Puede ser que te digan, pues aquel que por su gusto muere, que lo entierren parado. Pero a mí no me importa estar esperando a que los demás lo entiendan, porque yo para poder sobrevivir necesito entenderlo sin darle importancia a que los demás lo entiendan o no lo entiendan. Aquí va a haber una separación. Hay otra etapa del proceso de tratamiento que es la reintegración, y es una etapa muy difícil, compañeros, porque nosotros tenemos ayudas y obstáculos en nuestro cambio. El obstáculo es la sociedad convencional, pues ya deja de estar haciendo cosas que no valen la pena, como si no fuera lo que más vale la pena para el adicto lograr el cambio que le permita no consumir. De ahí se desprenden otras posibilidades, ya entendiendo que no son las que nosotros fijemos, pero sí que sean posibles ante lo que vivíamos viviendo, que eran puras imposibilidades, la incapacidad. Está el juicio de interdicción. Les hablaba yo de la incapacidad respecto a procesos médicos, cuando reconocen que estás incapacitado para hacer algo. La interdicción ya no es un proceso médico, es un proceso legal, donde se te quitan tus derechos y tus facultades. ¿No? O sea, te levantan un juicio de interdicción. Aquí hemos tenido personas que están así, personas que están legalmente con un juicio de interdicción y personas que están funcionalmente con un juicio de interdicción. Y no es porque sean ellos, es por la enfermedad que tienen, que es la misma que tenemos nosotros. Por si están pensando, puta, esos sí están jodidos, ¿no? Ninguna de las dos es fácil. Dice, el adicto se encuentra ante la alternativa de que seguir siendo como es, reaccionar a la vida de la misma manera, es decir, consumiendo, o experimentar un cambio que le permita no producir las emociones que impliquen esta reacción. Ninguna de las dos es fácil. ¿Ya? Seguir siendo como somos no es fácil, nos va a seguir llevando la vida nos va a hacer permanecer en ese ciclo adictivo. Ahí se ve como un diagrama, pero eso es una tortura de vivir la adicción activa, de lo cual nos damos poco tiempo, poca cuenta. ¿Qué cantidad de sufrimiento necesitamos? Bastante. Nos volvemos adictos al sufrimiento, hasta entender que nosotros somos los que lo causamos y dejar de causarlo, hasta darle valor a las palabras de que yo ya me cansé de sufrir, y de que esas palabras coincidan con el hecho de que si me canso de algo, ya no puedo seguir haciéndolo. Ninguna de las dos fáciles, pero tomando en cuenta las consecuencias, es más fácil la segunda. Ahora, seguir siendo como somos, seguir en la misma dirección, con la misma reacción a la vida. En física hay una fuerza que se llama inercia, que es la que nos impide cambiar de dirección. Entonces se necesita una fuerza mayor que esa para que nos permita cambiar. Y esa fuerza tiene que ser mayor que la resistencia al cambio. Y la fuerza a ese cambio es la necesidad del cambio. Pero darnos cuenta de la conciencia de ese cambio, creer que estamos en lo correcto. Yo veo aquí a muchísima gente que se aferra a no cambiar. Estamos en lo correcto. No vemos todo el malestar que nos proporciona o que nos provoca el no cambiar. Si yo como veo la vida está bien. Por ahí dicen de la ignorancia, ¿no? Que no es tan malo ser ignorante como creer que no lo eres, o creer que sabes como reconocer que no sabes, ¿no?
Bueno, eso fue un esquema de lo mismo que dicen con otras palabras por acá. Dice, acá tenemos otra cosa que está ubicada en ese mapa, en ese conjunto de indicadores que llaman los 12 pasos, que corresponden a un tipo específico de psicoterapia espiritual. Tenemos uno que es el más importante de todos, que es la aceptación de lo que es. Le llaman tercer paso y lo expresan de otra manera completamente diferente, que hace que yo me trabe en las palabras. Sí, Alejandro. Sí, Padrino, bueno, antes de que des paso a la otra parte, en esta situación de los efectos nocivos, por ejemplo, ahorita nos acabas de mencionar esa parte donde es una enfermedad crónica cerebral y que donde es necesario estarse confrontando constantemente para alejarse de la más mínima fantasía. Para que me puedan dar ese tipo de información como la que tú me das, es porque he estado viviendo en una fantasía y es porque muchas de las veces a través... No, y aquí seguimos viviéndola. Aquí buscamos que nos exima de fugarnos de la realidad. Aquí lo que hacemos es buscar, no centrarnos en nuestra problemática y fugarnos de la realidad. Sí, ahora... Si yo me puedo tomar una Coca-Cola, si yo puedo estar llamando por teléfono todo el día. Y por ejemplo, cuando esa parte de las fantasías, te lo digo porque de alguna manera ahorita que mencionabas que la enfermedad es incurable, muchas de las veces no se alcanza en mi persona, muchas de las veces no alcanzo a darme cuenta lo que es una fantasía, es una realidad. Te lo digo porque muchas de las veces, o la mayoría de las veces, vivo a destiempo. O sea, vivo creyendo que todavía tengo posibilidad de funcionar como lo hacía hace como 15, 20 años. No. Aquí vamos más profundo. Vamos más profundo a lo que toda la gente ve, no es como lo ve. La realidad es completamente otra. Y en nosotros... Nosotros vivimos en una ilusión. El estado colectivo de la humanidad es un estado de enfermedad o locura. Sí. Y lo que vivimos lo que percibimos no es. Porque está hecho de lo que no se ve, ¿no? No, por ejemplo, la idea de que estamos separados de Dios, que es el pecado original, donde pecado se entiende por una forma errónea de ver la vida, de entender lo que es la vida. ¿Ah? Ese creer que estamos separados de Él o separados unos de otros, ¿no? Por eso, tal vez leyendo algunas de esas cosas se aclare esto. A ver, vamos a ver. Mientras usted esté en la dimensión física y ligado a la mente humana colectiva, el dolor físico es aún posible. Esto no debe confundirse con el sufrimiento, o sea, con el dolor mental o emocional. Todo sufrimiento es creado por el ego. ¿El ego qué es? La identificación con lo que no eres, el falso yo, identificarte con tu nombre, con tu historia, con tus ataduras familiares, con tu función, con tu papel, algo que pertenece a la dimensión espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana por un tiempo. Acá vamos a leer el principio axiomático de todo lo que hemos dicho. Bueno, hay varios mitos aquí. Fíjense. ¿La humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo? No. El más alto grado de desarrollo es el desarrollo transpersonal. Este desarrollo que nosotros buscamos, este cambio que nosotros buscamos. Estamos completamente separados unos de otros de la naturaleza y del cosmos. Eso es mentira. Eso es una ilusión óptica que nosotros tenemos. El mundo físico es todo lo que hay. Esto que estamos hablando aquí, le llaman espiritualidad, también se le puede llamar sabiduría perenne o filosofía perenne.
porque viene desde siempre y siempre ha sido la verdad. Dice, es ese consenso filosófico que se extiende a través de épocas, religiones, tradiciones y culturas que describe dimensiones de la realidad diferentes pero continuas, ¿no? No hemos alcanzado el pináculo del desarrollo humano. Estamos conectados más que separados con el resto de la vida y el espectro completo de la conciencia comprende tanto la dimensión física como una multitud de dimensiones no físicas de la realidad, ¿verdad? El problema de la humanidad está profundamente arraigado en la mente misma, o más bien es nuestra identificación errónea con nuestra mente, ¿verdad? Nuestros pensamientos. Los pensamientos aparecen y desaparecen. No entendemos que nosotros somos el espacio en el cual ocurren los pensamientos. Y le damos una importancia. Los pensamientos fingen que tienen demasiada importancia. Hay muchas definiciones del ego, ¿verdad? La gloria suprema del desarrollo humano no se apoya en nuestra habilidad para pensar y razonar. Nuestro destino último es volver a conectarnos con ese ser esencial. Cuando se habla de esencia, hablamos de lo que no cambia en nosotros. Nuestra forma física cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestros papeles, nuestras funciones, todo cambia. Nada que sea impermanente es esencial. Y expresar nuestra realidad extraordinaria, divina, en el mundo físico ordinario, momento a momento. Esto se dice fácilmente, pero son pocos los que han alcanzado las últimas posibilidades del desarrollo humano. Acá vamos a hablar. ¿Dónde está la prueba de esta realidad superior? Preguntará usted. Ofrezco solo una gran analogía. Un grupo de científicos puede reunirse y darle a usted todas las pruebas científicas de que los bananos son amargos, pero todo lo que usted tiene que hacer es probar uno una sola vez para darse cuenta de que hay todo ese otro aspecto de los bananos. En últimas, la prueba no está en los argumentos intelectuales, sino en ser tocado en alguna medida por lo sagrado. Tú no puedes despertar, no puedes lograr este cambio más que al cambiar, no lo puedes entender más que al cambiar. Acá nos dice la parte axiomática de la cual partimos. El ser, la vida, una. Aquí parecemos que somos muchos, pero eterna. Eterna se refiere no a la duración. Cuando decimos no voy a ser eterno, la forma no va a ser eterna. Pero eterno tampoco se refiere a que voy a durar para siempre, a que voy a estar siempre en el único momento que hay, siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. El ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma, como su esencia, más invisible e indestructible. Eso significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza. Pero no busque asirlo con su mente, comprenderlo. ¿No? ¿Cómo que no hay muchos momentos? Parece que hay muchos momentos, pero lo que pasa es que cambia el contenido del único momento que hay, que es el ahora. Si usted se sale de la hora, se pierde la cita con la vida. Hay gente que no vive, porque la vida solo está en ese momento. Hay gente que no vive, que no tiene acceso a eso que llamamos el ser, la vida, una, que también se le suele llamar Dios. No tiene acceso a él. Me encontraba lamentando el pasado. Bueno, antes de decirles esto, les voy a decir esto. El estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. El hinduismo ve esta disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. Le llama Maya,
el velo de la ilusión, el velo de la mentira. Nada es como nosotros creemos que es. Y esto es lo que venimos a descubrir, pero no intelectualmente, sino para que se manifieste en nosotros funcionalmente, para que se logre expresar en nuestro sentir, en el estado de nuestro ser, en el estado de bienestar. Para Buda, la mente humana en su estado normal genera dukkha, sufrimiento, descontento o simple desdicha. Las enseñanzas cristianas dicen que el estado colectivo de la humanidad es el pecado original. Pecar, errar en el blanco, no dar en el blanco de la existencia humana, vivir torpemente sufriendo y causando sufrimiento. Es posible, esa es una noticia, es posible una transformación radical de la conciencia humana. El hinduismo y el budismo lo llama iluminación final del sufrimiento, moksha, liberación. Jesús lo llama salvación, liberación y despertar. El logro más grande de la humanidad es reconocer su propia disfunción, su locura. Reconocer la locura es el comienzo de la sanación y la trascendencia. Me encontraba lamentando el pasado y con temor al futuro. De pronto mi Señor habló. Todas estas son metáforas. No es un Señor el que habla, Mi Señor habló. Mi nombre es Yo Soy. Aguardé. Hizo una pausa. Aguardé. Él continuó. Es difícil vivir en el pasado con sus errores y lamentaciones. Yo no estoy ahí. Mi nombre no es Yo Era. Es difícil vivir en el futuro con sus problemas y temores. Yo no estoy ahí. Mi nombre no es Yo Seré. Vive cada momento y verás que no es difícil. Yo estoy ahí. Mi nombre es Yo Soy. Vivir sin Dios, vivir sin el todo, considerando lo que es Dios realmente. Dios es un término de la lengua prákrita, hablada hace 4.000 años en la India, en la literatura védica. Lo encontrarás como Dios, con H y Y, o Dios, término que significa iluminación. Cuando se empezó a usar este término en el lenguaje religioso, todo el mundo que se refería sabía que se refería a un estado de conciencia, no a un gigante invisible que vive ahí arriba. Con el paso del tiempo esta comprensión se fue deteriorando y así surgió la idolatría teísta. El hecho de que nosotros hacemos, en lugar de darnos cuenta que estamos hechos a su imagen y semejanza, lo hemos hecho a Él a imagen y semejanza nuestra, de lo que no somos, ¿verdad? Vive cada momento y verás que no es difícil. Yo estoy ahí, mi nombre es Yo Soy, ¿no? El poder del ahora, vive el ahora. Si no vives en el ahora, te pierdes la cita con la vida. Caemos en el error de que hay otros momentos más importantes, pero eso es completamente imposible porque este es el único momento que hay. Lo que cambia es el contenido del momento. Dice, todo ese sufrimiento emocional es creado por el ego, por estarte identificando con lo que no eres, el falso yo, y se debe a la resistencia, a la no aceptación de lo que es. Además, mientras usted está en esta dimensión, aún está sujeto a su naturaleza cíclica y a la ley de la impermanencia de todas las cosas, pero ya no percibe esto como malo, simplemente ya no lo etiquetas. A veces dejar las cosas ir es un acto de mucho mayor poder que defenderlas o aferrarse a ellas. La mayoría de la gente quiere obtener lo que anhela, mientras que el secreto está en aspirar a lo que se recibe en cada momento. La motivación al despertar de la conciencia ya no será el deseo, sino el gozo. No será querer obtener algo. Otra forma de definir el ego es el manejo disfuncional del contenido del momento.
verlo como un obstáculo que está evitando que llegue el momento siguiente, porque siempre va a conservar ese papel de obstáculo, nunca va a llegar ese momento siguiente en cuanto se va a corregir la historia, como un enemigo o como un medio para un fin. Si tú le das más importancia a lo que pretendes lograr con lo que estás haciendo que a lo que estás haciendo, estás manejando disfuncionalmente el contenido del momento presente. Oye, padrino, para poder entrar de lleno en esa dimensión, ¿es una elección o se convierte primero en una necesidad? La necesidad te debe llevar a acceder a esto. Nada más es el único camino, no es algo que yo diga, el día de hoy quiero que sea así, eso no va a bastar. No, tienes que hacer de esto un hábito. Dice, la decisión más importante que se debe tomar, Einstein lo dice de una manera, el mundo es un ser hostil o un ser amigable. Acá otro autor lo dice de otra manera. La vida es mi amiga o mi enemiga. La decisión es mía. La vida ya tomó su decisión que es mi amiga. ¿Verdad? Y yo le doy la bienvenida, venga vestida como venga vestida. Es decir, piense yo lo que piense de ella. Porque el pensamiento no sirve. El pensar no sirve, el pensar sucede. El pensar son como las nubes que ocupan un inmenso espacio azul. Yo soy el espacio en el que ocurre el pensamiento, la emoción o la percepción. Yo no soy mis pensamientos. Y hay pensamientos que fingen ser muy importantes. Eres el universo, no estás en el universo. La vida una, eres el universo, no estás en el universo. Todo esto es distinto a lo que todos creíamos antes de por necesidad asomarnos a esto. Ahora, no se puede perder algo que tienes, pero algo que eres no se puede perder. La vida una, no puedes perder la vida en su sentido real. Cuando estés sufriendo, cuando te sientas infeliz, estate totalmente con lo que es ahora. La infelicidad y los problemas no pueden sobrevivir en el ahora, ¿no? Cuando nos hablan de los problemas. ¿Tú qué problema tienes ahora? Ahorita, en este momento. Y bajo esta dimensión de cosas que hemos visto, ¿no? Si viene un león y te come, no es problema. Tu forma cambiará, pero tú seguirás siendo allí. ¿Estás levantando la mano, Fernando? A ver. Muchas veces me pregunté que en realidad las cosas son como de manera especial, ¿verdad? Porque para yo aprender de algo necesito aprender que la manera más importante es la que me está guiando a decir que es verdad que esas palabras pues, que dices del universo es notoria, ¿no? Porque en realidad debo de estar en la posición de estar bien, y mediante ese bienestar yo digo que en realidad se me aprecia, o sea, se me hace notar algo más interesante al decir que el universo es importante para mí y cómo decirlo el día de hoy si en realidad necesito expresar que el pensamiento y el sentimiento es estar en él, es estar lleno de alegría, lleno de valor, lleno de espiritualidad y lleno de decirte que en realidad estás haciendo un bienestar, pero para la persona que en realidad lo necesita, ¿verdad? Porque en realidad viene eso de lo que estás expresando, que es una fantasía y se me hace así como que decir, el día de hoy sí puedo expresarte yo que te entiendo, o sea, que te expresas bien, o sea, te expresas de la manera en donde yo pueda decir, esto es para mí, esto es la manera más correcta que me puedes ayudar.
porque no hay manera de esconderme. El día de hoy, búscame a lo mejor debajo del libro, o búscame a lo mejor ya en mi casa o en cualquier, no, estoy aquí para decir, aquí estoy presente, y si lo necesito, o sea, sí estoy sabiendo lo que en realidad me estás comentando. Eso es lo que yo comparto. Gracias, hijo. Sí. Aquí lo importante no es lo que expresemos, sino lo que estamos logrando, compañero. Aunque debe llegar un momento en que podamos verbalizar el cambio que estamos experimentando. Bueno, aquí dice, para ir más allá de la mente y volverse a conectar con la realidad más profunda del ser, se necesitan cualidades de entrega, ausencia de juicio y tener una apertura que permita que la vida sea, no resistirnos la aceptación, ¿no? Acá en nuestro otro libro de psicoterapia espiritual, que es un poco más, hay diferentes enseñanzas de toda esta sabiduría. Aquí nos lo dice de otra manera. Aquí nos lo dice: tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, no resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Es el jefe, nosotros somos sus agentes, Él es el padre y nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. A no ser a que el estado de nuestro ser de bienestar o malestar no dependa de las circunstancias. Alcanzar la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. Tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Hacerte responsable de tu estado emocional. Esa es la libertad que debemos alcanzar. Acá nos dice, en el momento en que el juicio se detiene por la aceptación de lo que es, usted será libre de la mente. Usted ha dejado sitio para el amor, para la alegría, para la paz. Aquí nos dice, reconocer la propia locura es por supuesto el surgimiento de la cordura y el comienzo de la curación y la trascendencia. Esa inmensa liberación al saber que no somos esa voz que llevamos en la cabeza. ¿Quién soy entonces? Aquel que observa esa realidad, la conciencia que precede al pensamiento, el espacio en el cual sucede el pensamiento o la emoción o la percepción. Siéntete cómodo en el estado de no saber. La vida es una incertidumbre en cuanto a cosas específicas, pero debes estar cómodo con la incertidumbre. Este estado te lleva más allá de la mente, porque la mente siempre está intentando concluir e interpretar. Tiene miedo de no saber. Por eso, cuando puedes sentirte cómodo en el no saber, ya has ido más allá de la mente. De ese estado surge un conocimiento más profundo que no es conceptual. La maestría de la vida es lo opuesto del control. Te alineas con la conciencia mayor. Ella actúa, habla y hace los trabajos. Ser uno con lo que es no significa que ya no inicies cambios o seas incapaz de emprender acciones, pero la motivación para actuar viene de un nivel más profundo, no de los deseos o el miedo del ego. La armonía interior con el momento presente abre tu conciencia y la hace sintonizar con el todo del que el momento presente forma parte integral. Entonces todo, la totalidad de la vida, actúa a través de ti. Rendición, ¿eh? La rendición, que es en cierto sentido lo mismo que la aceptación. Rendirse es la simple, pero profunda sabiduría de ceder en lugar de oponerse al flujo de la vida. El único lugar en el que puedes experimentar el flujo de la vida es en el ahora. Así que rendirse es aceptar el momento presente de manera incondicional y sin reservas. Es decir, renunciar a lo que interiormente se resiste a lo que es. La resistencia interior es decir no a lo que es,
a través de juicios mentales y negatividad emocional. Se nota. Y fíjense que todo esto que les estoy diciendo tiene su utilidad basada en la causa por la cual consumimos. Dice, se nota más cuando las cosas van mal, lo que significa que hay una brecha entre lo que la mente pretende y lo que es. Esta brecha es el dolor. Si has vivido lo suficiente, verás que las cosas van mal bastante seguido. Precisamente es ahí cuando se debe practicar la rendición. Si es que quieres librarte del dolor y la tristeza, la aceptación de lo que es, inmediatamente te libera de la identificación con la mente y te reconecta con el ser. La resistencia es la mente. La rendición es un fenómeno puramente interior. Esto no significa que no puedas intervenir en lo exterior o cambiar la situación. De hecho, no es la situación en general lo que debes aceptar cuando te rindes, sino el pequeño segmento llamado el ahora. Por ejemplo, si te encontraras atascado en el barro, no vas a decir, bueno, me resigno a estar atascado en el barro. La resignación no es lo mismo que la rendición. La rendición es perfectamente compatible con realizar acciones, iniciar cambios o lograr objetivos, pero en el estado de rendición, una energía totalmente distinta, una calidad distinta fluye en tu hacer. La rendición te reconecta con la fuente de energía del ser, y si tu hacer está impregnado de ser, se convierte en una alegre celebración de energía de vida que te lleva más profundamente hacia la hora. Rendición es lo mejor que puedes hacer para traer cambios positivos. Ninguna acción puede surgir del estado de conciencia de no rendición. Hay situaciones en las que todas las respuestas y explicaciones fracasan. A veces rendición significa renunciar a tratar de comprender y sentirse cómodo en el desconocimiento. El poder está en ti y la respuesta en ti, y tú eres la respuesta a todas tus búsquedas. Tú eres el objetivo. La respuesta nunca está afuera, eres tú mismo. Cuando usted es completamente consciente, deja de estar en conflicto no solo con las personas, sino más fundamentalmente consigo mismo. El conflicto cesa cuando ya no hay ningún choque entre las demandas y expectativas de su mente y lo que es. Cuando camines o descanses en la naturaleza, honra ese reino. Ahí plenamente serena, te mira, escucha. Observa cómo cada planta y animal son completamente ellos mismos. A diferencia de los seres humanos, no están divididos en dos. No viven a través de imágenes mentales de sí mismos y por eso no tienen que preocuparse de proteger y potenciar esas imágenes. El ciervo es el mismo, el narciso es el mismo. Cada desastre lleva en su seno la semilla de la gracia. Compasión es tomar conciencia del profundo vínculo que te une con todas las criaturas. Hay muchas formas de decir lo mismo, ¿eh? Todas esas formas son diferentes formas de decir lo mismo. Ha habido diferentes enseñanzas y personas que las transmiten dependiendo de los tiempos y de en dónde estamos ubicados. Estamos irresistiblemente atraídos por quien va a traernos los problemas que necesitamos para nuestra propia evolución. Este ya se los había yo leído, es un modelo para la transformación de la mente. Da siempre lo mejor y lo mejor vendrá. A veces las personas son egoístas, ilógicas e insensatas. Aún así, perdónalas. Si eres amable, las personas pueden acusarte de egoísta e interesado. Aún así, sé gentil. Si eres un vencedor, tendrás algunos falsos amigos y algunos enemigos verdaderos. Aún así, vence. Si eres honesto y franco, las personas pueden engañarte. Aún así, sé honesto y franco. Fíjense que todo esto va en contra de todos los condicionamientos. Lo que tardaste años para construir, alguien puede destruirlo de una hora para otra. Aún así construye. Si tienes paz y eres feliz, las personas pueden sentir envidia. Aún así sé feliz. El bien que hagas hoy puede ser olvidado mañana. Aún así haz el bien. Da al mundo lo mejor que es de ti. Aunque eso pueda
nunca ser suficiente. Aún así, da lo mejor de ti y recuerda que al final de cuentas es todo entre tú y Dios, nunca fue entre tú y ellos. Esta es otra versión del análisis final de la Madre Teresa de Calcuta. La aceptación de lo inaceptable, la mayor fuente de gracia de este mundo. La aceptación de lo inaceptable, la mayor fuente de gracia de este mundo. Cuando digo yo, no se puede vivir así. La aceptación de lo inaceptable. Aceptar lo que para mí es inaceptable es la mayor fuente de donde puede provenir la gracia para mí. ¿Qué es la gracia? Lo bueno para mí. Sepa entonces que el cuerpo es simplemente una prenda de vestir. Vaya en busca del usuario, no del manto. Todo empezó una noche cuando experimenté una especie de transformación de la conciencia. Al día siguiente me encontré de repente en un estado de paz interior que después ya nunca me ha dejado. Desde entonces siempre he tenido en el fondo un estado de paz. Antes había vivido en estado de depresión y de ansiedad. Y cuando me pasó aquella transformación no lo entendía. No tenía ni idea de lo que me había pasado. Solo sabía que yo estaba en estado de paz. Tardé algunos años en comprender gradualmente lo que me había sucedido. Empecé a leer libros espirituales, textos antiguos y algunos textos nuevos. Estaba buscando comparar lo que me había pasado a mí con lo que decían estos libros. Una cosa extraña me pasaba cada vez que abría un libro espiritual, hindú o cristiano. Inmediatamente entendía la esencia. Los textos y conversaciones con los maestros espirituales, monjes budistas, yogis, me explicaron lo que me había pasado. 2 años después de la transformación, estaba en un monasterio hablando con un monje budista zen y me dijo que lo esencial del zen consiste en ir más allá del pensamiento. Entonces me di cuenta de que eso me había pasado a mí, porque después de aquella noche mis procesos mentales se habían reducido aproximadamente un 80% de lo que habían sido antes. Había muchos espacios sin pensamiento en mi mente, no inconscientes sino muy conscientes, pero sin proceso mental. El estado de paz ya había estado allí, siempre, pero estaba cubierto con el ruido mental continuo, y gradualmente empecé a entender cuál es la esencia de la transformación espiritual. Todos los maestros hablan de la misma cosa, utilizan palabras diferentes, pero en el fondo todos apuntan hacia el mismo estado. Después lo reconocí, y también en los evangelios de Jesús, en algunas cosas que él dijo, yo sabía que detrás de aquellas palabras había alguien que lo sabía también. Cuando somos capaces de reconocer las muchas condiciones de felicidad presentes en nosotros y a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que no necesitamos buscar la felicidad en otro lugar o esperar a que llegue en un día futuro. Es muy importante saber que la felicidad es posible aquí y ahora. Tomar conciencia de estar vivo y caminar por este hermoso planeta es ya un milagro. En todo momento puedes acariciar el prodigio de la vida y ser dichoso y feliz justo donde te encuentres. Lo más importante que le puede ocurrir a un ser humano es el comienzo de la separación entre el proceso de pensamiento y la conciencia. Bueno, ahora les voy a leer les he leído una cuestión, pero que solo abarcaba una parte de una cosa que decía Santa Teresa de Ávila. Decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la impermanencia. Dios no se muda, lo esencial no cambia. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, que nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas. Dios no se muda.
Ámala cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Son, más o menos les he dicho lo mismo en varias formas. ¿Alguien gusta compartir, compañero? Hola, Alberto. Bueno, estás escuchando eso, pues me he preguntado últimamente sobre mis últimos consumos. Siempre que la vida se está presentando como de una manera agradable, digamos que las cosas empiezan a funcionar como regularmente deberían de funcionar, ¿no? Las cosas tienen la casa. No, pero tú no eres nadie para decir cómo deben de funcionar. No, pero aparentemente para no, mí, están funcionando como tú. como yo los veo. Ajá. Bueno, en realidad... Pero cuando no funcionan como tú crees, ¿qué aparece como reacción? Es que a lo que yo iba es que me está pensando mucho, por ejemplo, las culpas, las veces que he fallado. No hay culpa de nada, no es falla, no es un problema de comportamiento, no es un error, no fue una decisión, fue una reacción de tu organismo, de haber secuestrado las facultades de tu cerebro para que maneje como necesidad primaria de supervivencia algo que no lo es, el vivir determinada emoción. No hay culpa en eso. ¿Es culpable el tuberculoso que tose? ¿Es culpable el adicto que consume? Pues bueno, si ya sabiendo que tiene que buscar este cambio para no consumir, entonces sí tiene que hacerse responsable. Pero existe, bueno, ahorita que lo decías, ¿no? Están los efectos nocivos y me siguen No, pensando en... la situación vital. Tu situación vital está desarreglada por todo lo que causó el consumo y no sabemos qué nos lleva de nuevo a consumir. Si la supresión o tu situación vital toda desordenada. Dice, si es que han de rehacer sus vidas, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos. Ahí hay un truco, que no sea en ellos mismos. Si es que han de rehacer sus vidas, quiere decir que ellos ven sus vidas bastante deshechas o maltrechas, no sabiendo que el que lo deshechas o maltrechas que estén, va a ser lo que les va a proporcionar la energía para lograr el cambio que les permita dejar de seguir siendo como son. Entonces lo que te está pasando no es nada malo, es muy bueno. Bueno, dice ahí la literatura en una parte, la excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todo condicionamiento. Aquí la cuestión está en esa parte de la adaptación o la construcción. La reintegración. Se vuelve uno a llenar de condicionamientos. Por eso es uno. Aunque sean diferentes, por eso diferentes, no son los mismos. Pero no dejan de ser condicionamientos. Es que no los has dejado caer los condicionamientos. Aquí te dice obstáculos al desarrollo transpersonal. La sociedad en su colectivo, la mentalidad colectiva, que tiene un elemento fuerte de disfunción, locura, apoya el desarrollo, pero no más del preconvencional al convencional, apoya que vayas a la escuela y esas cosas. Pero se opone, descuida o incluso se opone a un desarrollo que va más allá. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría que se obtiene más acá
puede desgastar gravemente las presuposiciones y modo de vida convencionales, los innumerables mitos compartidos. ¿Ah? Es un obstáculo a tu crecimiento, por eso la reintegración es difícil. Estar esperando cumplir las expectativas del mundo condicionado de allá es un obstáculo, pero también tenemos una ayuda. Aquí tenemos ayuda. En términos ideales, esta disciplina debe ir acompañada por una comunidad espiritual, un grupo de personas con necesidades afines, todas dedicadas al crecimiento transpersonal. Si no estamos aquí todos ubicados en el mismo canal y buscando lo mismo, de nada sirve que estemos juntos. Más bien ya se vuelve asociación delictuosa, como se los he dicho muchas veces. Si no logramos practicar el amor responsable, dándole a cada quien lo que en nuestra conciencia creemos que necesita y no lo que quiere, y si no somos capaces de enfrentar la molestia que le provocará al otro, que le demos lo que necesita y no lo que quiere, no estamos practicando el amor responsable, y es uno de los valores que debe de haber en una comunidad terapéutica. Yo les podría decir a todos que van muy bien, pero les tengo que decir que van muy mal y que yo no veo que cambien en nada. ¿Alguien más, compañeros? Alcanzar el estado de iluminación. Esto no consiste en tener o hacer algo, o como si fuera algo que de repente te transformara en un ser milagroso, el cual tú ya eres, pero lo desconoces. Iluminación o estado de no ego, de dejar de identificarte con lo que no eres. Nuestra literatura nos dice, tenemos que liberarnos del ego o nos mata. ¿Ah? Para que vean que dice lo mismo, pero quieres alcanzar el estado de no ego, pero por supuesto el estado de no ego no puede ser alcanzado en el futuro o con el tiempo. Este estado solo se encuentra en el ahora. El estado de no ego es aquí y ahora. El estado que tú deseas alcanzar es un concepto mental que se encuentra en lucha consigo mismo. No puedes alcanzarlo porque es un concepto abstracto de quién quieres ser y no te das cuenta de que tú ya eres eso. Así pues, el estado del no ego, o sea, no es buscar algo que quieres ser, sino darte cuenta de lo que eres. Así pues, el estado del no ego nada tiene que ver con el futuro. No puedes hacer nada en el futuro, no puedes convertirlo en un objetivo. Si buscas el estado de iluminación o del no ego, no puedes hacer de ello una meta, ya que una meta implica futuro. El verdadero punto de entrada en un estado de iluminación o no ego es el momento presente. Si tú ves esto como una meta que quieres alcanzar, pierdes el punto de entrada porque estás buscando en el futuro, y esto genera un dilema en todo buscador espiritual, porque escuchan conferencias espirituales o leen libros sobre la iluminación no ego y piensan, quizás yo también pueda alcanzar eso. E inmediatamente se lo marcan como un objetivo a conseguir, como un proyecto a largo plazo, y no se dan cuenta que su propia búsqueda para realizar el estado de iluminación le impide serlo en el momento presente. El ego solo puede ser trascendido accediendo al poder de la hora, el estado de ser. No hay otro camino. La iluminación solamente aparece en el poder de la hora, el estado de ser, en ningún otro lugar. Solamente los seres humanos que desisten de buscar se dan cuenta de que eso ya está aquí. No hay nada que tú puedas hacer. Tú solo puedes permitir ser al momento presente y profundizar en ello. Puedes haber oído a algunos maestros espirituales decir, tú ya estás iluminado y esto es verdad. En el nivel de la forma hay todo tipo de cosas que quizás tenga que realizar, como aprender, experimentar. Pero en su ser más profundo, la identidad ya está completamente perfecta, completa. No se requiere más tiempo o añadir más cosas para ser quien tú eres en esencia. Esto es lo que realmente importa. La verdad es que tú ya eres eso, solo necesitas darte cuenta.
Todo lo demás está en el nivel de la forma. Así que nomás búsqueda espiritual, intensidad sí, pero una intensidad que te conduce a la hora. Tú ya estás iluminado. En el momento en que dejas de juzgar y aceptas lo que es, eres libre de la mente. Has creado espacio para el amor, para la alegría, para la paz. Solo puedes perder algo que tienes, pero no puedes perder algo que eres. El ser, la vida, una, eterna. No puedes perder la vida. ¿Sabe usted verdaderamente lo que es positivo y negativo? La felicidad depende de las condiciones que se perciben como positivas. La paz interior no. Ha habido muchas personas para quienes la limitación, el fracaso, la pérdida, la enfermedad o el dolor en cualquier forma se convirtieron en sus mayores maestros. Aprendieron a abandonar las falsas imágenes de sí mismos y las metas y deseos superficiales dictados por el ego. Obtuvieron profundidad, humildad y compasión, se hicieron más reales. Siempre que le ocurre algo negativo hay una profunda lección escondida en ello, aunque usted no puede verla en ese momento. Incluso una enfermedad breve o un accidente puede mostrarle lo que es real e irreal en su vida, lo que en últimas palabras importa y lo que no. Recuerde que no estamos hablando de felicidad aquí. Por ejemplo, cuando acaba de morir un ser amado, o cuando tiene una enfermedad grave, o siente que su propia muerte se aproxima, usted no puede ser feliz, es imposible, pero puede estar en paz. Puede haber tristeza y lágrimas, pero en caso de que haya abandonado la resistencia y que esté permitiendo que todo sea como es, ese permitir ser lo lleva a usted más allá de la mente con sus patrones de resistencia que crean las polaridades positiva y negativa. Aunque esté bajo la tristeza, usted sentirá una profunda serenidad, una quietud, una presencia sagrada. Esa es la emanación del ser, esa es la paz interior, el bien que no tiene contrario. Su propósito primario es permitir que la conciencia fluya en todo lo que haces. El propósito secundario es cualquier cosa que quieras lograr haciéndolo. La muerte no es lo contrario de la vida. La vida no tiene opuesto. Lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. Esto lo podemos oír, pero no le podemos dar a lo que esto significa el valor que se refleje en lo que sentimos. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.